Marely Vázquez. Un aplauso a nuestra invitada, amigos, porque hoy tenemos un tema que se va a ir para atrás, de verdad. Vamos a hablar del tema que tanto me han pedido que hable y que me traiga la experta. Dije, claro que sí, nos vamos a traer la mejor, a la doctora Marely. Vamos a hablar acerca de neuropatía, ¿no? ¿Cómo tratar? Cómo atenderla, cómo resolver parte de este problema que nos tiene, bueno, agobiados es poco, de verdad es poco. Entonces, un aplauso, por favor, un aplauso para la doctora, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por formar parte del equipo de Food Medical Center, de verdad. Es maravilloso tener una invitada de este tipo aquí con nosotros, porque ustedes lo pidieron. Así es que todas las preguntas que le quieran hacer, escríbanla aquí abajitos, amigos, porque de verdad el tema está maravilloso. Así es que muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Estamos muy contentos y muy agradecidos. Yo y todos mis pacientes. Gracias a ti, Meli, por invitarme y dejarme formar parte de este equipo. Gracias. Pues vamos a empezar, doctora. Fíjese que aquí nos llegan muchos pacientes, usted los ha visto, ¿no? Que nos llegan pacientes con diabetes que han tenido muchos años de descuido y que ahorita, tras 15, 20, 8 años inclusive, pero normalmente más después de 15 o 20, 30 años en la enfermedad, empiezan con dolores en su cuerpo, específicamente en los pies, ¿no? Que se diseminan por todos lados y se presentan en muchas regiones. Pero platíquenos, ¿qué está pasando con este tipo de pacientes? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué les duelen sus piecitos? Sí, bueno, para poder explicar como tal qué es lo que pasa, que la neuropatía o los dolores que ellos pueden manifestar, hay que entender un poquito más atrás el proceso de cómo se genera el daño en un nervio, que eso es lo que es la neuropatía diabética. Entonces, hay que recordar, a lo mejor ya lo han platicado en otros videos y demás, que cuando se hace el diagnóstico de diabetes, generalmente el paciente ya lo tuvo de 5 a 8 años previo. Es decir, si yo hoy, 2021, me diagnostican en agosto la diabetes, probablemente yo empecé desde el 2017, 2016. Entonces es un daño acumulativo en el cual el cuerpo ya no puede responder y llega un punto en el que dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con tantos niveles de azúcar, ya me cansé, y entonces es como tal que vienen las manifestaciones de la diabetes propiamente, como a lo mejor ya lo han visto en otros videos, que viene mucha sed, mucho ir al baño, perder peso, etc. Entonces, esas manifestaciones que se dan de manera grande o que uno las identifica mucho, como el bajar de peso, el ir muchas veces al baño, o inclusive ya manifestaciones graves, como que te diagnostiquen diabetes a través de un pie diabético, que yo ya tengo una úlcera, el pie dañado o abierto, o que de plano no siento mi pie. Quiere decir que durante mucho tiempo atrás, unos 5 o 10 años previamente, mi cuerpo empezó a sufrir daño. Y como tal, el daño principalmente se empieza a dar en los vasos del cuerpo. Las venas y las arterias que llevan la sangre al cuerpo son los primeros que empiezan a dañarse por el azúcar. Y bueno, aquí yo me tomé ¡Ay, qué bonito! Nos trajo una imagen preciosa, amigos, sí. Donde, fíjense, la doctora acaba de decir unas palabras clave que ustedes deben de tomar en cuenta. Nos dijo claramente que cuando un paciente no tiene sus niveles de glucosa controlados durante un periodo considerable de tiempo, empieza a sufrir un daño en sus venas, arterias y nervios, ¿no? Y empiezan los líos. Y esta imagen que trae está espectacular, doctora. Sí, de hecho, muchos de los pacientes que ya han tenido la oportunidad de dejarme atenderlos, ya la han visto en vivo y no me dejarán mentir que es muy gráfica para la explicación que estoy dando. Y se quiere acercar un poquito más también sí, a claro. la casilla o como sienta más cómoda. Entonces, como yo les explicaba, cuando el cuerpo se cansa de tener niveles altos de azúcar repetitivamente en el cuerpo, llega un punto en el que dice, ya no puedo más, ya no sé cómo meter esa azúcar que tengo tan elevada, y el páncreas entra en un estado de reposo y dice, ya me cansé, ya me voy a jubilar, ya mi trabajo llegó a su límite. Y el azúcar no puede andar así porque si en el cuerpo, entonces tiene que almacenarse de alguna manera y se empieza a almacenar en forma de grasa. El problema es que la grasa se puede almacenar externa o internamente. La externa pues es la que vemos todos cuando tenemos la lonjita, pero la interna, que es la más dañina, se almacena en órganos como músculo, hígado y los vasos sanguíneos. Aquí en esta imagen les estoy enseñando cómo el vaso, se las acerco un poquito, si alcanzan a ver esta zona, esta parte amarillita, son placas de grasa
que se almacenan adentro de una de las partes del vaso sanguíneo, y entonces lo que van a hacer es que este tubo, que puede ser una arteria o una vena, si ven tiene un ancho de cierta forma grande por a través del cual viaja la sangre a todos los órganos del cuerpo, pero cuando se almacena la grasa se va haciendo más pequeño y más pequeño. Entonces, entre mayores niveles de azúcar tengamos, más grasa va a haber y el vaso se va a hacer más chiquito, y al hacerse más chiquito a la sangre le va a costar más trabajo pasar, y las zonas que van a empezar a sufrir principalmente al inicio de que el vaso está chiquito, pues son las zonas más lejanas al corazón. Yo les digo a mis pacientes que son sus tuberías de su cuerpo que salen del corazón o que se dirigen al corazón, y esas tuberías se tapan. Pero son tan delgaditas, amigas, en ciertas regiones del cuerpo que las comparan con el calibre de un cabellito. Imagínense esta tubería con qué facilidad se puede tapar. O sea, exacto, nada, ¿no? Entonces, ¿y llega a suceder? Sí, de hecho nosotros somos una máquina perfectamente bien diseñada, y funcionamos igual que el corazón, funciona igual que su bomba de agua. Y la tubería de su cisterna, de su baño, de su cocina es lo mismo que nuestros vasos, nuestras venas y nuestras arterias. Entonces es lo mismo. Cuando el ejemplo más clásico es en las mujeres, que cuando tiramos mucho cabello se empieza a tapar la coladera del baño. Hagan de cuenta que eso es el azúcar, y entonces el agua ya no corre de manera natural y hay que desasolvarla. Y lo mismo pasa aquí, hay que bajar los niveles de azúcar, hacer ejercicio para que esta grasa se quite del vaso y se vuelva un poquito a dilatar, o sea, ser un poquito grande, que pueda pasar por ahí la sangre. Entonces, como les decía, del lado contrario, cuando no hacemos eso y el azúcar está alta, el vaso se va haciendo chiquito, y si ustedes alcanzan a ver aquí en la imagen, hay unas rayitas amarillas y rojas. Las rojas son las arterias y las amarillas son los nervios. Los nervios pasan al ladito de los vasos. Entonces, si yo tengo mi arteria o mi vena chiquita, la sangre no llega adecuadamente y mi nervio no tiene forma de nutrirse, no tiene forma de comer, de oxigenarse, y se empieza a destruir. Bueno, esta imagen que tenemos de este lado derecho es un nervio, y estos banditos que tenemos aquí como mallitas que se ven de color café, que están envolviendo el tubito amarillo, son unas vainas de ácidos grasos que necesitan sangre para llevar nutrientes y oxígeno y que se puedan formar, y es como si fuera una cinta de aislar. El nervio es un cable, entonces para que ese cable mande directamente la señal eléctrica rápidamente y sin escalas, necesita cinta de aislar. Y lo que pasa cuando no tiene nutrientes es que se empieza a destruir, y es como si nosotros peláramos el cable, y entonces en vez de que el cable, la corriente eléctrica viaje en una sola dirección, al momento de que llega a la zona que no tiene buena oxigenación, alimentación y nutrientes, llega, choca porque no hay cómo seguir y dispara a varios lados, y es lo que nosotros identificamos como dolor neuropático o neuropatía diabética. Y se manifiesta con diferentes formas. Podemos sentir ardor o quemazón, hormigueo o sensación de que la pierna está dormida, toques eléctricos, piquetes, frío o calor. Entonces muchos de ustedes pueden identificar este tipo de dolores, por lo mismo que el nervio está destruido. Fíjense, eso es bien interesante. Escuchen esto, amigos. Vamos a resaltar este punto para que no haya confusión. Aclaremos, no solamente va a ser el dolor que ustedes consideran como, es que me duele, sí, pero específicamente cómo lo llegas a sentir. Muchos pacientes dicen, siento calambres. Muchos dicen, siento piquetitos, doctora. Siento adormecimientos. Siento ardores. Ay, doctora, siento que me están quemando los pies. O sea, una cosa aterradora. Es más, imagínense que siento que estoy pisando piedras. O hay quienes dicen, estoy pisando algodones, pero así todos comprimidos. ¿Se puede manifestar diferentes maneras el dolor, doctora? Hay un dolor que es muy raro que se les explique y que aquí se sorprenden demasiado. Sí. El cuerpo es muy sabio y inclusive ustedes pueden decir, yo no siento nada de eso, pero siento comezón.
La comezón, el cuerpo la identifica y corre por las fibras de dolor. Entonces mi cerebro, cuando yo tengo comezón, siente dolor. Entonces el dolor no es nada más de algo así extremadamente que siento, me aprieta, me quema. No, el dolor puede ser tan mínimo o tan insignificante como que yo de repente sienta presión en una zona, así pesadez. Cuando nosotros sentimos la espalda pesada, estamos sintiendo dolor, pero no lo sabemos. Es como, pues está pesado. No, es dolor porque tu músculo tuvo algún problema de tensión, estrés, lo que sea, y te duele. Y esa pesadez es dolor. La comezón es dolor. Cuando nosotros nos sentamos en una pierna mal y se nos duerme, ese adormecimiento es dolor porque le faltó sangre al nervio por estar apretando la pierna. Entonces, el dolor es una cosa muy compleja que se puede manifestar en muchas cosas. Y por eso es que a veces nos cuesta trabajo llegar a los diagnósticos y decirle, usted tiene tal enfermedad, porque es muy complejo identificarlo. Y el paciente tiene que estar atento y reconocer que algo está pasando en su cuerpo y que probablemente ya no está al alcance de la comadre, ni al alcance del vecino, ni al alcance del compadre o del esposo o de la esposa o de los hijos a ayudarnos. Tenemos que recurrir a un especialista para que nos ayude a determinar la causa del dolor. Así es, ¿no? Y además de que el dolor es una entidad muy básica del cuerpo, el dolor nos ayuda a la supervivencia. Nosotros tenemos dolor para poder sobrevivir. O sea que es una bendición tener dolor. Exacto. Es una bendición, ¿no? Ciertos tipos de dolor, porque cuando el dolor ya se hace más largo y por mucho tiempo ya no es bueno. Todo con medida, nada con exceso. Cuando nosotros tenemos dolor mucho tiempo ya es un exceso y ya no es bueno. Pero al inicio sí es bueno porque es nuestro mecanismo de defensa. Si yo siento dolor en una zona, sé que algo está mal y tengo que tratarlo. Pero si se me revienta una tripa, es aceptable que me duela el estómago. Sí, claro, ¿no? Qué bueno que me duela, porque si no, ¿quién me va a avisar que se me reventó? Exacto. Entonces siempre tienen que hacerle caso a todos sus dolores, por más mínimos que sean. No los minimicen, no se aguanten, porque si no, ya es cuando llegan aquí con el pie destruido. O la úlcera diabética, las heridas y todo eso. Entonces, por favor, podemos prevenirlo. Sí, exacto, pónganle mucha atención. Hay muchas veces que podrán decirle que he exagerado, lo que sea, pero para eso existe la medicina del dolor, los especialistas que somos médicos especializados en el dolor, y vamos a ser los primeros en creerles. A lo mejor igual y si el dolor que ustedes vienen y dicen es que me duele demasiado, no quiere decir que tengan un daño directo, pero de que tuvieron dolor por alguna razón la tuvieron y hay que hacerle caso. El dolor es una de las cosas que hay que más que escuchar y poner atención, y desde uno mismo, o sea, si yo lo siento, no minimizarlo, no decir, pues después se me pasa. Ajá, sí, no, porque luego decimos, es que a mi papá le duelen mucho las piernas, doctora, pero ya tiene como 3 años, ya me tiene harta. Y uno dice, espérense, no se dio cuenta que ese dolor estaba diciéndonos que estaba pasando algo en las profundidades de su cuerpo desde hace 3 años. Sí. Y ahorita ya llega cuando las cosas ya no tienen tanta solución, ¿no? O nos va a costar muchísimo más trabajo. Entonces, también por eso es que yo los invito a que empiecen a aprender a escuchar su cuerpo y a ponerle atención a su cuerpo y no minimizar lo que sientan. Siempre, aunque sea preguntar, si de hola, tengo una duda. Ahorita tenemos mucha facilidad. Si están viendo este video y les surgió la duda, ya saben, como la doctora Melissa los invitó a escribir, por preguntar. Escríbanos, no se pierde nada y más vale preguntar y no quedarse con la duda y después llegar a algo más grave. Pónganos, por ejemplo, cómo sienten el dolor ustedes. Estaría padrísimo que nos dijeran, doctora, yo siento calambres, yo siento piquetes, yo siento adormecimientos, yo siento que me queman. Exacto. ¿No? Porque así también podemos saber nuestra población que nos está viendo si está manifestando probablemente alguna situación de ese tipo, ¿no? Además es muy importante, lo vamos a hablar ahorita en el tema del tratamiento. Todos estamos bien emocionados de cuántas personas están conectadas viendo este video. Gracias por estar aquí. Compartan esta transmisión con su compadre, con sus amigos, con sus tíos, con sus vecinos, en su WhatsApp, en su Messenger. Compartan, porque esta información que la doctora Marilyn nos está haciendo el favor de compartir se merece que llegue a todas partes del mundo. Así es que compartan. Bueno, hice una pausa en ese comercial de que ustedes se hagan caso, después lo vamos a retomar para la parte del tratamiento, pero como les explicaba, las partes que más van a sufrir el dolor son las que están más lejos del corazón, y de ahí, conforme nosotros no le vayamos haciendo caso al dolor, no le vayamos haciendo caso a nuestro cuerpo y a lo que sentimos,
se va a empezar a diseminar y se va a empezar a hacer más grande. Y por fortuna, nosotros tenemos nervios desde la cabeza hasta los pies, y conforme se va incrementando, pues el dolor se va a ir diseminando, se va a ir esparciendo por todas las partes del cuerpo, y vamos a tener diferentes tipos de neuropatías, las neuropatías periféricas, y a nosotros lo vamos a clasificar en términos médicos dependiendo de la zona donde nosotros lo encontremos, pero pueden ser neuropatías de una sola mano, de un pie, de dos pies, de dos manos, inclusive neuropatías de nervios importantes que se encuentran en los nervios al lado del intestino, del estómago, del corazón, y de órganos tan importantes que siempre minimizamos como los órganos genitales. Allí está la respuesta, amigos, a todos los que tengan problemas de erección, probablemente tengan daño en las terminaciones nerviosas, ¿eh? Exacto, es un tipo de neuropatía diabética o de neuropatía por alguna otra situación tener disfunción eréctil. Entonces, por eso les digo que hay que ponernos mucha atención. No es que digan, es que ya llevo 40 años con la misma mujer o 40 años con el mismo hombre y no tengo deseo sexual. Puede ser una alteración de neuropatía porque afortunado o desafortunadamente nuestro cuerpo codifica hambre, sueño, evacuaciones, orina y relaciones sexuales en el cerebro más primitivo. Entonces, si yo tengo alteración en eso es porque hay algo en mis nervios que está lastimado. Entonces, por eso les digo que hay que ponerse mucha atención. Ojo con esto, muchachos, ojo, para que no me anden todos deprimidos y tristes. Siempre todo tiene una explicación. Afortunadamente la ciencia ha avanzado tanto que nos puede dar una razón del por qué estamos batallando. Exactamente, o sea, siempre hay un porqué de las cosas. Y bueno, hasta ahorita no sé si ya quedó claro cómo yo creo fue que la sí. neuropatía. ¿Está quedando claro, amigos? Escríbanos aquí si está quedando claro, no está quedando claro, estamos confundidos, no estamos confundidos, todo lo estamos entendiendo a la perfección. Escríbanos aquí abajito y compartan. La doctora ha sido muy clara, nos ha dicho de manera concreta que los niveles de glucosa elevados dañan tanto nuestras arterias como nuestras venas y las terminaciones nerviosas. Y cuando los nervios se lesionan, se maltratan, de alguna manera son como cables de luz que un ratoncito roe, que muerde. Pues obviamente si un ratón muerde un cable que provoca una descarga eléctrica, ¿no? Por un ratoncito todo electrocutado. Pues nosotros nos pasa igual, si mis nervios de las piernas se dañaron, obvio voy a empezar a manifestar, pues es lo mismo, amigos, nada más que obviamente todo esto tiene un respaldo científico. La doctora Amelia saben que es bien exagerada y todo lo platica como si estuviera en Disney, ¿no? O sea, pero es una realidad, ¿no? Y fíjense qué bonito nos está explicando todo esto. Estoy sorprendida, me tiene así doctora de ¡ay, guau! Ajá, cuéntanos más porque estamos todos emocionados. Sí, bueno, ya que llegamos a esa parte, pues para poderlos diagnosticar sí es necesario verlos de manera presencial, porque nosotros tenemos que identificar qué tipo de nervio está afectado, si un nervio muy delgadito, un nervio grueso, un nervio principal. O sea, tenemos que hacer una serie de valoraciones que ustedes llegan a ver cuando vienen a la consulta y nada más les enseño rápidamente. Generalmente en los pies hacemos estas pruebas, les pasamos diferentes aparatos y lo que más nos importa y es una de las cosas que les estaba explicando es que aprendan a escuchar su cuerpo. Siempre se les pone una imagen del cuerpo. Y en mi caso muy personal, yo les pido que me dibujen qué parte del cuerpo le duele, si inicia en un lado y se va a otro y demás, para que podamos darnos una idea mayor de cómo es, y les ponemos esta escala de dolor que va del 0 al 10. Yo sé que a veces es complicado, pero pues sí preferimos que nos digan me duele muy poco, mucho, para saber qué tanto es el daño. Sí, claro, y no tachemos de exagerados a nuestros papitos, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, porque créanme que el dolor, híjole, es aterrador. Sí, y de hecho el dolor es una experiencia individual, y como yo lo dije, al ser una experiencia cada quien lo va a vivir de diferente manera. Entonces puede ser que yo sea muy tolerante al dolor y diga, no, pues no me duele y ya tenga el pie destruido. O puede ser que yo no sea nada tolerante al dolor y solamente por sentir la planta de los pies cansados después de un día de caminata diga que me duele mucho. Entonces es una experiencia, recuérdenlo, cada quien lo va a identificar de manera diferente, no lo minimicen y siempre acudan o pregunten sus dudas para evitar que se genere un daño.
Y justamente hablando también de la experiencia es que vamos a llegar a la parte del tratamiento. Ah, hiciste el tratamiento. Exacto. Ahí está, amigos. No tienen que vivir sufriendo, no tienen que vivir batallando. No, existen soluciones, ¿no? Sí, y claro. muy buenas opciones para resolver el dolor neuropático, ¿ok? Así es que pongan mucha atención, ojo con esto. Sí, entonces para el tratamiento, pues cualquier tipo de enfermedad siempre va a llevar de la mano dieta y ejercicio. Trucazo. Y eso se los voy a explicar por una razón muy simple. Nosotros, los médicos, somos los primeros que evitamos la evolución del ser humano. ¡Guau! A ver, platíquenos de eso, doctora. Estamos así todos, mire, todos tenemos el ojo cuadrado, de verdad. Sí, nosotros evitamos la evolución porque tratamos enfermedades y hay diferentes puntos de vista. Todo se amplía, pero uno de los puntos de vista que van como más relacionados a los problemas de la actualidad es que la medicina, al tratar enfermedades, no permite que el ser humano evolucione. Entonces, como no evolucionamos, no desarrollamos nuevas habilidades a través de una cosa que se llama selección natural. En la naturaleza, así en un bosque, por ejemplo, si nace un cachorro de lobo cojito, no va a poder sobrevivir, porque uno, no va a poder salir a cazar, y dos, si algún otro, un tigre se lo quiere comer, no va a poder correr. Y aquí nosotros hacemos todo lo contrario. Si alguien nace sin una pierna, le hacemos una pierna postiza. Si alguien nace sin un ojo, le ponemos un implante de ojo. Si a alguien se le descompone el riñón, le ponemos un riñón nuevo. Y si alguien se enferma, le damos medicamento y así sucesivamente, ¿no? Entonces no dejamos evolucionar y desafortunadamente, aunque vivimos en una época nueva, llena de tecnología, llena de muchos avances en todas las áreas, sobre todo en el área de la medicina, tenemos un cuerpo primitivo, el cuerpo que teníamos en la era de las cavernas. Terminamos regresando a ser cavernícolas, doctora, de alguna manera. Entonces, es tanto así que tenemos ese cuerpo que muchas personas todavía tienen muelas del juicio y padecen de eso. Y esas muelas principalmente eran para destrozar carne cruda. Por eso es que nuevas generaciones, si ustedes tienen nietos o hijos más pequeños, es que ya no tienen esas muelas o lo han visto, que ya cuando crecen ya no sufren de las muelas del juicio. Ya hay poquitas personas, pero empieza a ver que ya no las tienen porque ya no necesitamos comer carne cruda, pero es un proceso de evolución muy tardado y largo. Entonces nuestro cuerpo es el mismo cuerpo de hace cientos de años, en el cual teníamos que salir a cazar, y para poder cazar primero había que recorrer muchas distancias, estar al acecho, huir de los tigres o los osos o los que nos quisieran comer, y había periodos de hambruna en el que yo podía cazar, un ejemplo, un mamut, y ese mamut pues solamente nos alcanzaba para un mes y el resto del tiempo estábamos viviendo de puras frutas y verduras, y nuestra alimentación no estaba muy completa. Y después ya nos venimos a una era más cercana. O sea, el ejemplo clásico es que yo siempre les digo, ¿de dónde le traían el pescado a Moctezuma? De Veracruz. Y corrían maratones enteros, carreras de relevos, y éramos unas personas muy activas anteriormente, y conforme hemos ido, no puedo decir que tan bueno o malo sea, avanzando, nos hemos vuelto más sedentarios, y el cuerpo activo es el mismo de esa época a esta. Por eso es que siempre les decimos dieta y ejercicio, y la dieta sin el ejercicio no funciona, porque el cuerpo necesita actividad física y necesita de las dos cosas. El ejercicio y la actividad física son diferentes, eso se los tendría que explicar a un especialista, pero el hecho de ser activo quiere decir... Vamos a invitar, porque hay manera, es que pónganle, sí queremos, doctor, invítenos, por favor, y ya tenemos a quien invitar, ¿eh? Sí, no se preocupen. O sea, actividad física es, por ejemplo, que yo ande de arriba para abajo, ¿no? En mi casa, haga el quehacer, suba, baje. En vez, si voy a ir a un lugar que me queda 10 cuadras, en vez de tomar el camión, me voy caminando. Si tengo elevador, me subo a las escaleras. Eso es actividad física, y ya ejercicio como tal es otra cosa más dirigida a las personas que van al gimnasio, los que por algún video de ejercicio se pueden hacer zumba, yoga, lo que sea, ya es ejercicio.
y nosotros necesitamos de las dos cosas, estar activos y hacer ejercicio. Fíjense, estamos aprendiendo cosas maravillosas. Voy por mis lentes, amigos, porque ya saben que su doctora Meli no ve bien si no trae lentes y anda batallando, ¿no? Ok, doctor, estoy sorprendida, estamos así anonadados todos de la emoción y de lo que nos está compartiendo. Ajá. Entonces, para que nosotros podamos controlar todo esto, necesitamos activarnos, hacer ejercicio, y como dieta no quiero que lo estigmaticen así de, me voy a restringir. Me voy a volver un conejo, ¿no? No, nada de eso. No, yo creo que eso la doctora Meli ya lo ha hablado con ustedes bastante, y también la nutrióloga y el equipo que tenemos aquí en Food Medical Center. Y es una mala palabra decir dieta porque automáticamente todos nos bloqueamos, ¿no? Decimos, no, ya. Es lo mismo que yo les decía hace rato, todo con medida, nada con exceso. Pueden comer de todo, pero hay que saber las porciones y cada cuándo. No podemos comer pastel todos los días, pero pues sí, por lo menos una vez al mes o en ocasiones especiales. Lo que sí debemos comer todos los días, y a pesar de eso tiene que ser en porciones y raciones, son las verduras, las frutas y algunos otros alimentos como leguminosas y cereales. O sea, todo eso tiene que ir en una dieta balanceada, todo está incluido, la tortilla, el pan, la pasta, va en una dieta balanceada. Pero ese es el punto de la dieta, que sea todo con medida. Entonces tenemos que aprender a comer, que es lo que generalmente no hacemos. Y este es un problema que justo yo acabo de leer en un libro, que nosotros no sabemos comer, y en general el mundo tiene ese problema de obesidad, diabetes e hipertensión, por algo bien chistoso que no nos imaginaríamos que nos impactara, pero por los periodos de guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo mucha hambruna en el mundo, mucha, y aquí en México un periodo de hambruna fue el de la Revolución. Entonces, si ustedes van y le preguntan a sus bisabuelos, si es que todavía lo tienen, o a sus abuelos, les van a decir que sí, que había, que era muy difícil comer, que pasaban hambre y demás. Entonces esas generaciones que decidieron cambiar y decir, yo pasé hambre y no quiero que los demás pasen, empezaron a dar mucho en abundancia. Las abuelitas son las que más comida nos dan, y todos nos lo quieren, su amor, su atención nos lo expresan en comida. Y no es porque digas, mi abuelita me está haciendo daño, o mi tía, o mi mamá, quien sea. No, es porque ellos pasaron un periodo de hambre que probablemente no les tocó directamente, pero se fue heredando a través de generaciones, y ahora nuestro pueblo todo lo festeja con comida. Sí, es un ritual. Entonces, y en abundancia, en exceso. Sí, la palabra que ocupan es tenemos que ser vastos, ¿no? Cálmense, pues si no vino un ejército de personas, no somos 20 invitados. Exactamente, entonces son cosas que tenemos que cambiar en general como sociedad. Primero, quitar el estigma de la dieta, después aprender a comer, a balancear los alimentos, para que podamos ser saludables en ese aspecto. Y acuérdense lo que yo les dije, cuando el cuerpo tiene exceso de azúcar, lo convierte en grasa y empieza a hacer chiquitas las arterias. Nos ponemos gorditos y luego nos tapan las arterias. Es el primer punto para tratar la diabetes y la neuropatía diabética, es dieta y ejercicio. Nos acaba de dar unos tips, amigos, que si ustedes no ejecutan es porque no quieren una excelente calidad de vida, esa es la realidad, ¿no? Ajá. Sí son difíciles porque son hábitos, pero sí se puede, sí se puede. Y ahora sí, perdónenme, doctor, ya sé que grabamos en vivo y ese tipo de desperfectos pasa. Amigos, ya saben, no es nada personal, saben que los queremos mucho, pero la doctora Meli no es la más tecnológica. Perdón, estaba platicando doctora de la dieta y el ejercicio, que era indispensable. Sí, claro, es indispensable. Entonces, la primera parte del tratamiento. Siempre les vamos a poner hincapié en que sus niveles de glucosa estén controlados, en que su dieta sea adecuada, en que tengan actividad física, porque todo eso es parte del tratamiento. Cuando yo controlo mi comida, controlo el azúcar, y entonces mi vaso no tiene, mi arteria o mi vena no tiene tanta grasa y puede pasar bien la sangre y nutre mi nervio. Cuando yo hago ejercicio, aparte de que bajo de peso, el ejercicio consume azúcar, porque el músculo se pone como que se despierta para poder moverme y necesita energía, entonces el azúcar empieza a entrar al músculo y bajan los niveles, y además se producen endorfinas cuando yo hago ejercicio, y las endorfinas son indispensables para controlar dolor.
Cuando yo tengo endorfinas, mi cuerpo se siente bien. Ok, si estoy de fiesta con mis hijos festejando a gusto, echando un cotorreo, voy a tolerar más el dolor que si estoy solo en mi casa viendo la novela y sin visitas en 3 semanas. Sí, y yo creo que muchos de nuestros pacientes no van a dejarnos mentir. Cuando ellos están bien, todo bien en su casa, el dolor está controlado. Y llegan a tener algún problema y el dolor se descontrola, les da más fuerte. Y es por lo mismo, cuando yo estoy feliz y saludable, produzco endorfinas. Y hay unas cosas que son relativamente nuevas, porque apenas hace 10 años se descubrió un sistema muy importante y muy antiguo del cuerpo, que es el sistema endocannabinoide. Ah, qué interesante. Platícanos del sistema, doctora. Estamos todos emocionados. Yo estoy viendo a mis amigos así, pero emocionadísimos aquí conectados. Compartan, por favor, porque la doctora está compartiendo conocimiento. Híjole, así, sorprendente de verdad. Sí, ese sistema es un sistema muy, muy antiguo del cuerpo. Bueno, nació con todo y el ser humano. Y es el sistema que está relacionado, mal relacionado, no podría decirlo así, pero con los medicamentos que están muy de moda actualmente, o el uso medicinal de la cannabis o la marihuana. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos diferentes sistemas que nos ayudan a controlar el dolor y nos ayudan a vivir y demás, y uno de ellos es el sistema endocannabinoide, y tenemos 2 moléculas que son igualitas, son casi espejo de una molécula del cannabis, lo que comúnmente ustedes han visto ahorita con los nuevos cambios en la ley que llaman CBD. El CBD es igualito a una molécula que existe adentro de nuestro cuerpo que se llama anandamida. Entonces, cuando nosotros estamos felices, hacemos ejercicio y estamos activos, se producen endorfinas que llegan a un sistema que se llama opioide, que es donde actúa el tramadol y otros medicamentos que les damos, y la anandamida, que actúa en el sistema endocannabinoide. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de regularse solito. Cuando yo hago lo que les explico, tengo una buena alimentación y hago ejercicio, mi cuerpo lo secreta y solito empieza a controlar el dolor, la ansiedad, la depresión, solito lo empieza a controlar. Pero llega un punto en el que, como todo, cuando lo llevamos a un extremo de que no lo hacemos, se cansa. Sí, se agota, ¿no? Y entran esos mecanismos compensatorios en un principio y después se agotan y dicen ya no puedo más. Sí, se agotan o de plano están dormidos. O sea, si yo no estoy acostumbrada a hacer ejercicio y así, pues no voy a producir endorfinas, ni voy a producir anandamida y no voy a tener forma de regular mi cuerpo. Oh, está interesantísimo. Si yo estoy así, mire, hasta calladita me quedo de que digo, wow, qué maravilla, la doctora se ha compartido conocimiento extraordinario. De verdad, cuéntanos más, estamos así sorprendidos todos. Entonces, esas son las primeras bases científicas de por qué es tan importante la dieta y el ejercicio en un tratamiento para cualquier enfermedad y sobre todo para el dolor. Para el dolor es primordial que nosotros controlemos dieta y hagamos ejercicio. Entonces, sí parece que vamos a ser a veces muy fastidiosos con ustedes de mándenos la hemoglobina glucosilada, sus controles de glucosa, porque pues tampoco hacemos magia los médicos y si su glucosa está alta, pues aunque yo le suba las dosis de los medicamentos no va a haber forma de que le ayude a quitar su dolor. Eso se los he explicado mucho a mis pacientes, que muchas veces el paciente no identifica, dicen, doctora, es que yo me pongo mi insulina correctamente, creen que están haciendo la dieta correctamente y dice, y el doctor me mandó esta gama de medicamentos y no tengo resultados. Y es cuando uno dice, bueno, pero doña Rosita, el tomarse un refresco todos los días no es dieta. Ah, pero no me tomo un chorrito. Pues ese chorrito no debiera ser, ¿no? Exacto. Y se brincan esta parte del ejercicio y no se dan cuenta que es indispensable. Sí, es indispensable. O sea, nuestro cuerpo es sí o sí hacemos ejercicio. Ok. ¿Los medicamentos, doctora, existen tratamiento farmacológico o claro qué que existe sí. para que, aparte de que mis pacientes ya concientizaron, quiero pensar que ustedes ya concientizaron, ¿verdad? Y que ya lo anotaron en su libreta. Punto número 1. Dieta, elaborada o sugerida por un nutriólogo experto en diabetes. Tip número 1, no la comadre, no el primo, no el vecino, no el esposo, no la prima que dice saber de nutrición, no, una especialista. Tip número 2, hacer ejercicio, su actividad física, como la doctora bien aclaró, actividad física y posteriormente ejercicio, vincularlo, sería maravilloso.
Y obviamente que ese ejercicio también esté sugerido por un experto para que no cometamos errores, ¿no? Exactamente. Y el tercer secreto, ¿cuál podría ser? ¡Oh! Estoy así como que... Todavía nos faltan dos más. Díganos los secretos, doctora, por favor. Nos faltan dos más. El tercero es la medicación. Nosotros actualmente, gracias a los avances de la medicina, contamos con muchas gamas de medicamentos, suplementos y demás para poder tratarlos. Una de las principales intervenciones que nosotros hacemos para el control de la neuropatía diabética es a través de fármacos como tabletas, pastillas, cápsulas y demás. Y también aquí me gustaría aclararlo mucho, la mayoría de las veces los pacientes ya llegan en unas etapas muy avanzadas, entonces de manera inicial nosotros tenemos que bloquear las vías del dolor, que es por donde el cuerpo sube, donde hay un daño, una destrucción o lo que sea, hacia el cerebro. Entonces al inicio parecen ser muchos medicamentos y se ponen tristes porque dicen ya tomo 20, voy a tomar 20 más, pero conforme vamos organizando y disminuyendo el daño en nuestros nervios, vamos disminuyendo esos dolores. Existen diferentes tipos de medicamentos, se pueden hacer muchas combinaciones y aquí es muy importante tocar ese tema porque a veces es un tema que genera como tabú, como que los pacientes no se sienten cómodos. Es muy frecuente que ahora uno les recete algo y se metan a internet a buscarlo y exacto, les genera confusión y dicen, pero es que yo ¿por qué voy a tomar esto si yo no tengo eso? Acuérdense que para que nosotros podamos llegar a darles un medicamento para un padecimiento específico, una enfermedad, estudiamos mucho tiempo y la medicina nunca acaba. Cuando uno decide estudiar medicina, acepta estudiar de por vida. Todos los días hay que leer, tomar cursos y seguirse actualizando. Y no es precisamente Google quien nos informa. No, exacto. Y de hecho en Google nosotros tenemos que aprender a buscar las cosas. Hay códigos que los médicos ponemos en el buscador. Si yo quiero buscar algo, pongo el nombre y aparte le pongo un punto para que me aparezca información médica y tenemos buscadores específicos. Y uno de estos medicamentos que sirve para tratar el dolor, que por eso hice esta pausa, son los antidepresivos. Entonces, hay algunos antidepresivos que se ocupan para tratar dolor neuropático a ciertas dosis y por cierto tiempo. Y por eso es que les hice esta pausa y les expliqué para que ustedes no tengan miedo de tomarlo. Otra cosa es que muchos de los medicamentos causan efectos secundarios, es decir, que les dan dolores de cabeza, mareos, sueño, cansancio, que se sienten como que el piso se les mueve y todos los medicamentos pasan por esos efectos, pero hay que tener paciencia. De hecho, de ahí viene la palabra con la que nosotros nos referimos hacia ustedes, de pacientes, que hay que saber esperar porque los medicamentos no actúan a la primera. Puede ser que el primer día que vengan se sientan bien, pero no es que el medicamento ya esté haciendo magia. Los medicamentos necesitan cierto tiempo para alcanzar a llegar a regular todo lo que estuvo mal durante tantos años. Exacto, y entonces imagínenlo, si antes de que los diagnosticaran ya tenían 5 o 10 años de lesión, pues el medicamento de un día para otro no puede hacer efecto. Entonces hay veces que les pedimos un periodo de paciencia de 2 semanas, así, de 2 semanas vamos a ver cómo tu cuerpo reacciona, si es lo que necesitas, si no, etcétera, etcétera. Y te voy a dejar estos medicamentos, dentro de los cuales están los antidepresivos, los medicamentos opioides como el tramadol, medicamentos que inclusive se ocupan o que están diseñados para convulsiones como pregabalina o gabapentina, que en realidad pues hemos visto que otras dosis y de otra forma sirven para dolor, y otro tipo de medicamentos que nosotros combinamos como complejo B, otros ácidos grasos, y todo eso es muy importante. Inclusive otra cosa que se me olvidó muy importante mencionar fue que el sueño es sumamente importante para tratar dolor. Y muchos de nuestros pacientes tienen insomnio. Exacto, entonces por eso me acordé, porque iba a hablar de los medicamentos para el sueño, pero desafortunadamente cuando nosotros no dormimos bien, nosotros debemos de dormir, los adultos mayores de 25 años, debemos dormir entre 6 y 8 horas diarias en la noche sin interrupción.
porque pues somos como los seres vivos que nos rodean, somos como las plantas. Nosotros tenemos una función en el día con el sol y tenemos otra función en el cuerpo en la noche con la luna. Y si nosotros alteramos eso, automáticamente se alteran muchas cosas en nuestro cuerpo, y una de esas cosas que se alteran cuando no dormimos bien es el dolor. ¡Qué interesante! Estoy así sorprendida, amigos. Ustedes escriban aquí a la doctora. Doctora, síganos compartiendo, comparta más información porque estamos todos emocionados. Ajá. Y entonces, es por eso que muchos de los medicamentos que damos dan sueño, porque lo que queremos es que duerman, y cuando vemos que no es suficiente, mandamos hormonas del sueño, como la melatonina, para que ustedes se puedan dormir y al mismo tiempo su cuerpo se pueda reparar. De hecho, el sueño es una de las funciones que tiene, que el cuerpo se repare cuando estamos en reposo. Como yo estoy dormido, no estoy pensando en nada, estoy relajado, mi cuerpo canaliza su energía hacia otras cosas, como reparar cosas que están mal, como un nervio o una herida o no sé, cualquier otra cosa. Entonces sí necesitamos dormir, y los medicamentos dan ese efecto de sueño, porque es parte del tratamiento. Conforme va pasando el tiempo y nosotros vamos tomando el medicamento va llegando un momento en el que el cuerpo se acostumbra y ya no sentimos esos efectos. ¡Ah, qué interesante! Estoy así emocionadísima, amigas, muy emocionada. Entonces hay que tener paciencia. A veces cada organismo es diferente, entonces puede ser que al inicio les demos 3 medicamentos y con esos 3 estén bien, con una dosis bajita, pero puede ser que no, y hay que irle aumentando poco a poco hasta que le lleguemos a la dosis de cada persona. Puede ser que algunos con un medicamento se controlen, otros con 5. Okay. Eso va a depender mucho de todos los factores que envuelvan a la persona. El paciente. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, amigos. Ojalá pudiéramos conseguir un resultado extraordinario en una sola visita. Probablemente el paciente requiera una intervención un poquito más constante, por lo menos en un inicio, ¿verdad? Exacto. Y ya posteriormente ya no se van a esclavizar al médico especialista en dolor. Simplemente en un principio tenemos que regular demasiadas cosas y tenemos que ser pacientes. Y también aquí la paciencia aparece en dos condiciones importantes: la paciencia del paciente y sus familiares y la paciencia del médico, ¿no? Porque también a veces nos impacientamos nosotros también, ¿no? De que, doña Rosita, ¿por qué no hace lo correcto? Sí, ahí es un trabajo en equipo. La verdad es que si no lo hacemos en equipo no funciona. Si yo no me sé explicar bien, ustedes no me entendieron, tienen que preguntar y llamar y escribir mensaje: oiga, doctora, es que no entendí. Y ya, bueno, le vuelvo a explicar o vemos de qué otra manera lo hago entender. Y igual, o sea, si yo veo que mi tratamiento no funciona, tengo que ir con calma, y ustedes también tienen que comprender esa parte del médico, y nosotros a su vez ya sé que no pueden cambiar de la noche a la mañana sus hábitos, y ir todos con paciencia y trabajo en equipo. Eso. O sea, sí, no me gusta, o sea, es muy difícil que cambie mi forma de comer. Bueno, vamos a ver cómo lo adoptamos. De las 5 comidas, 4 me porto perfecto. Sí, exacto. No puedo hacer mucho ejercicio, vemos cómo lo adaptamos. Maneras, hay muchas opciones ahí en extremo. El punto es que estemos abiertos a eso y también no nos desesperemos y sepamos que, o sea, tengamos muy presente eso, que el daño fue durante mucho tiempo y el tratamiento puede que también nos cueste un poco de tiempo lograrlo. Entonces, siempre la primera línea va a ser que tratemos con medicamentos. Nosotros tratamos que sean los menos, y si empezamos de más, que los vayamos disminuyendo. Okay. Si a pesar de eso el daño ya fue durante mucho tiempo y fue muy severo y ya no encontramos formas, pues vamos a pasar a la siguiente línea, que son intervenciones directamente ya en las cuales nosotros actuamos cerca del nervio. Y estas son las que ustedes alguna vez han visto en videos o pláticas, las infiltraciones. Las primeras infiltraciones son infiltraciones para que nosotros alcancemos a abrir un poquito más esos tubos del cuerpo y alcancen a llegar los nutrientes al nervio. Eso es lo primero. Entonces, le podemos poner medicamentos en la vena, con ciclos de cada semana que tienen que venir, y les pongamos medicamento para que su cuerpo vaya como abriendo las venas y las arterias y vayan llegando los nutrientes. Podemos directamente, si le duelen los pies, la pierna, la mano, lo que le duela directamente en esa zona, hacer una cosa que nosotros llamamos bloqueos, que llegamos cerca, de cuenta que este es el nervio, llegamos cerquita del nervio
Ahí depositamos medicamentos que hacen que se abra la vena o la arteria y alcance a llegar mejor sangre, más nutrientes y los medicamentos que nosotros damos alcancen a disminuir el dolor. Y ya cuando vemos que eso no funciona, actuamos directamente en el nervio. ¿Qué es lo que hacemos? Lo lastimamos, que es prácticamente lo que hacemos. Lo quemamos. Podemos quemarlo con medicamento, directamente infiltrarle ahí un fármaco o alcohol, que nosotros le llamamos fenol. ¿Y cuál es el objetivo de quemarlo? ¿De que deje de trabajar? Exacto. Se duerme. Se duerme. Exacto. Lo dormimos porque eso también es importante que quede claro. Todas las células del cuerpo, todo el cuerpo se regenera. Todo el cuerpo. Unas células más rápido que otras. Como ejemplo, cuando tomamos café caliente y nos quemamos la lengua, a los 3 días ya no pasó nada. Es porque nuestras células se regeneran rápido. Los nervios también se regeneran, pero tardan muchísimo. Para que un nervio se regenere, aproximadamente tarda 18 años. Joder, entonces, no, o sea, y depende de la lesión que tenga el nervio. Hay nervios que no están tan lastimados y 6 meses y ya. Ajá. Y muchos de ustedes lo han visto, cuando les damos tratamiento, llevan sus controles de azúcar y demás. Cuando les hacemos las pruebas, el primer día llegan y no sienten nada. Y a las 7, 8 consultas vienen y ya sienten cuando los tocamos, cuando les ponemos, les hacemos, dicen, ya siento y planta el pie, pues sí, porque su nervio se regeneró. ¡Qué maravilla! Ajá, sí. Entonces, pues todo con paciencia. Entonces, si mi nervio está muy destruido, pues se va a tardar muchísimo y durante ese proceso de curación, pues obviamente va a doler. Cuando nosotros tenemos una costra, nos da comezón, porque es dolor de que se está regenerando, o a veces nos pica, o a veces nos arde, y lo mismo pasa con el nervio. Cuando está lastimado y se empieza a curar, le va a pasar lo mismo, y durante ese proceso vamos a padecer dolor, y entonces tenemos que dormirlo para que cuando él se esté regenerando, no nos esté mandando señales dolorosas al cerebro. Okay. Para eso son infiltraciones ya más invasivas, así le decimos nosotros, porque actuamos directamente en el nervio. Podemos quemarlo, podemos enfriarlo, podemos ponerle medicamentos directamente para dormirlo. Todo es con la finalidad de dormirlo y que alcance a regenerarse, o que mientras esté dormido no nos esté lastimando el resto del cuerpo. Esto quiere decir que entonces el paciente que tiene diabetes y que tiene un problema de neuropatía, y que obviamente depende de la etapa en la que esté, tiene una gama de posibilidades para tratar de mitigar, de alguna manera disminuir el dolor que está de alguna manera alterando su calidad de vida. Así es. Esto es así grandioso, porque todos los pacientes que viven con este dolor neuropático creen que el resto de su vida lo van a sufrir. No, para nada. Y bueno, hasta ahorita llevamos, si no estoy mal, cuatro niveles de tratamiento. Ajá. Y nos falta el último. ¿Hay uno más? ¡Ay, todavía hay más! Espérense, quédense aquí, compartan porque hay uno más, ese no lo conozco. Vamos a ver. ¿Cuál otro? Así. El último es uno de los más difíciles. Ajá. Y es el tratamiento psicoespiritual. Yo no lo conocía, amigos. Esto pongan mucha atención, porque es algo nuevo aquí en el canal. Ajá. El tratamiento lo llamo así psicoespiritual porque tenemos que abordar 2 partes de la persona, y eso pues no lo hacemos nosotros los médicos. Generalmente nos apoyan los psicólogos, y esto es algo completamente nuevo para ustedes, y yo creo que también para Meli. Y yo lo agradezco a mi formación y a las personas que he tenido alrededor de mí durante este tiempo, que me hayan ayudado a expandir mis posibilidades de tratamiento para ustedes. Y no solamente es tratar la mente, sino también tratar el espíritu. Y el espíritu no es más que otra cosa, la fuerza de voluntad que tiene cada persona. Okay. Y una de las... como uno de los ejemplos que nosotros aprendimos, le digo nosotros porque mis compañeros, fue cuando hicimos el curso de tanatología, que muchos piensan que tanatología solamente es para muerte, para tratar que se me murió mi abuelito, mi tío, quien sea, y la verdad es que no. La tanatología y la logoterapia, que son otras ciencias que están muy en auge ahorita, que están saliendo, surgiendo y están habiendo cada vez más personas, nos ayudan
a trabajar nuestra fe y la fe que nosotros tenemos en nuestro Dios que creamos, en nuestra iglesia que creamos o en quien nosotros creamos. Es nada más y nada menos, si ustedes ven la palabra como tal, fe es la abreviación de la fuerza espiritual. Cuando yo me siento mal y necesito ayuda, le pido a Dios. Y cuando le pido a Dios tengo fe. Entonces Dios está fortaleciendo mi espíritu para que yo pueda hacer la acción. Me está ayudando a tener voluntad. Y es una cosa que tenemos que aprender a tratar, porque sin eso pues no podemos llevar dieta, ni hacer ejercicio, ni tomarnos los medicamentos. Y la parte psicoafectiva es la de mis emociones. Todas las enfermedades causan alteraciones mentales, todas. La primera alteración mental es la depresión. Estoy triste porque me dijeron que soy diabético, mi vida ya no va a ser lo mismo, ya no voy a poder comer. Pero recuerden que ustedes se volvieron diabéticos por algún exceso que tuvieron. No sabemos cuál, pero en algún momento tuvimos algún exceso y eso nos pasa a todos. Y por ese exceso me volví diabético. Claro. Doctora, ya sé por qué me quedé bien. Hay una vibración en común, ¿se dan cuenta, amigos? Todos los que andamos en estas ondas de las vibraciones, las ondas espirituales, dije, ahora entiendo todo. Claro que sí, perfecto, doctora, cuéntenos más porque estoy así emocionadísima. Miren que la doctora Mili es reparlanchina, no se calla, todo el tiempo está, hable y hable. Y ahorita escucho a la doctora y digo, wow, todo esto se está estructurando de una manera padrísima. Es un rompecabezas perfecto ahorita lo que nos está platicando. Sí, es algo muy complejo tratar una neuropatía diabética o un paciente diabético, y no solamente los diabéticos, cualquier enfermedad. Por eso es que los médicos y todos los profesionales de la salud se han decidido así adentrar más y decir, es que ya tenemos este avance y esto y aún así el paciente no. Y bueno, esta es una invitación nueva, es algo relativamente de unos años para acá, no sé, podría decirles igual 10, 5 años para acá, que se está invitando a los pacientes a que traten a través de la tanatología la pérdida de la salud. La pérdida como tal la trata la tanatología y la pérdida de fuerza de voluntad la trata la logoterapia. Y hay personas que pueden, por ejemplo, un psicólogo puede estudiar psicología y hacer un diplomado en tanatología y hacer un diplomado en logoterapia, y esa misma persona les va a ayudar a tratar todo eso. Porque el hecho de tener una enfermedad que te digan, esta enfermedad no se va a curar nunca, tienes que aprender a vivir con ella y tienes que cambiar ciertas cosas, genera mucha, como que les diré, angustia, ansiedad, miedo, desesperación en el momento en el que te dicen que va a ser para siempre. Entonces en la mente pasan muchísimas cosas y eso hay que aprender a tratarlo, y es parte de el control del dolor también, porque si recuerden lo que les dije, si yo no estoy bien y estoy triste, no voy a producir endorfinas, no voy a producir anandamida, y entonces mi cuerpo no va a tener la capacidad de ayudar a que se disminuya el dolor, y mi cuerpo es tan perfecto que tiene esa capacidad, pero si yo no le ayudo no hay forma. No, yo estoy fascinada, y estoy segura que mis amigos aquí en Facebook, en YouTube, en podcast están súper contentos con este conocimiento que nos acaba de compartir. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctora? Nada más sería lo que son esos 5 pasos, ya saben, 5 pasos para tratar la diabetes: dieta, ejercicio, medicamentos, infiltraciones y el tratamiento psicológico. ¡Eso! Un aplauso para la doctora, de verdad, muchísimas gracias a la doctora Marely por compartirnos tanto conocimiento con un vocabulario tan cómodo, tan práctico, que nos da la oportunidad de acercarnos a los pacientes, ¿no? Así no es. se sientan asustados, sus doctores, créanme que son unos bombones, todos sus doctores. Algunos tenemos un vocabulario un poquito más vamos a llamarlo como más empático, Sí. nos gusta sentir que, bueno, yo lo que es lo que yo pienso, de mi punto de vista, ¿no? El de la doctora Meli, no sé la doctora Marely, pero nos gusta transmitirse de una manera en que ustedes se den cuenta que la medicina es una condición donde propiamente tiene la oportunidad de ayudarnos a preservar la salud. Obviamente vamos a requerir un equipo multidisciplinario. Me encantaría presumir y decir, hacer alarde de que un solo médico puede resolverlo todo. La verdad es que no es así. Cada uno de los médicos aporta
una pieza extraordinaria en la salud de nuestros pacientes y obviamente en equipo, con un equipo de trabajo muy profesional, con un equipo de trabajo muy bien dirigido, obviamente con un grupo, con un paciente que tenga las ganas de salir adelante y un entorno familiar que pudiera o no pudiera estar presente, porque hay quien no cuenta con ese entorno y no pasa nada, se puede solito también, o sea, no pasa nada. Qué padre es tener la palomita y de red de apoyo, pero si no, hay otras redes de apoyo. Finalmente, nuestro trabajo, nuestro objetivo y lo que queremos hacer en esta transmisión es ayudar a que todos y cada uno de nuestros pacientes, este millón de pacientes que viven con diabetes, que es nuestro objetivo, llegar a ayudarlos a tomar buenas decisiones. Así ¿no? es, sí. O sea, tomen buenas decisiones, acérquense a los profesionales, de verdad, la vida es más sencilla de lo que parece. Y denme, porque luego me regañan, luego estoy leyendo comentarios que dicen, doctora Meli, ¿por qué no nos dan los teléfonos donde podemos contactar a la doctora Marely? Que no sé qué. Ahí les dan los teléfonos, ¿vale? Para que no me anden regañando, porque, híjoles, amigos, sí me duele mi corazoncito que me anden regañando, pero es que yo echo chisme tan a gusto que se me va. Sí. Ahí les dan los teléfonos donde pueden agendar citas con especialistas en dolor neuropático que nos pueden ayudar a mitigar estos dolores que llegan a ser súper incómodos. Los teléfonos son el de WhatsApp 55 82 16 24 93. Espero no haberles dado el número de mi esposo, porque luego mi subconsciente da otros números telefónicos. Otra vez, 55 82 16 24 93. ¿Sí fue el mismo que dije? Sí. Ay, qué bueno, gracias. Y los dos números de oficina donde pueden agendar citas con la doctora es el 55 90 01 19 99. Otra vez, 55 90 01 19 99. Y el otro teléfono donde ustedes pueden agendar una cita es el 55 26 51 6107. Espero haberme no aquí vaya, amigos, se los juro que me pongo bien nerviosa porque ya he dado el teléfono a mi esposo, he dado el mío personal por accidente. Ahí les da 55 26 51 6107. Así es que hay manera de contactar a la doctora, claro que sí. Agenden una cita con la doctora. De verdad, vale la pena que ustedes tomen buenas decisiones, se dejen asesorar por los expertos, se dejen guiar por los que saben y obviamente que ustedes gocen de mucha o de una alta calidad de vida, ¿no? Pues lo que yo digo, vivan bien, amigos, si claro. Se puede, ¿verdad? Sí se puede. Y más con la tecnología. De verdad que ahorita pueden hacer grupos de ayuda en Facebook y todo lo que quieran. Sí, no, todos felices, ¿no? Sí, exactamente. Así es que un beso a todos, que Dios los bendiga, nos los cuide mucho, nos los proteja, los mantenga sanos y guapos, echándole ganas como hasta ahora. Y nos escuchamos en la siguiente transmisión. Y escríbanle a la doctora Marely. Nos gustaría que volviera a venir, doctora, platíquenos ahora de esto, escríbanle. ¿Nos pueden platicar de esto? ¿Nos pueden platicar de aquello? Escríbanle para que ella los lea y diga, ¡ah! Sí les gustó esta transmisión, valió la pena, ¿no? Entonces, sí. Háganla saber que estamos muy agradecidos por ella. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.